Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro Game Lab. El día de hoy vamos a construir nuestro videojuego desde cero, un videojuego inspirado en Fall Guys. Con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, con los fundamentos de Unity, con los fundamentos de la programación, vamos a tomar todo ese conocimiento y lo vamos a unificar en la creación de un proyecto. Ya estamos muy próximos a terminar el Game Lab, solo nos queda esta sesión y la siguiente para finalizar. Entonces aprovechen todas las clases y el contenido educativo para que puedan empezar a crear sus videojuegos. Como siempre les digo, recuerden, sigan el canal de WhatsApp en la descripción, visiten nuestras redes, suscríbanse al canal y ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto para esta sesión. Entonces voy a ir al Unity Hub, voy a seleccionar aquí proyecto, selecciono nuevo proyecto, selecciono el template 3D y le vamos a colocar sesión 03 en este caso y damos clic en crear proyecto. Como siempre, ya solamente nos queda esperar a que se construya el proyecto dentro de Unity. Aquí ya lo tenemos, voy a seleccionar aquí la opción de Layout Default y listo, tenemos nuestra interfaz por defecto. Lo primero que vamos a hacer es importar los recursos con los cuales vamos a estar programando nuestro videojuego al estilo Fall Guys. Voy a ir aquí a Window, selecciono Asset Store y vamos a descargar un par de personajes. Entonces voy a venir aquí a la búsqueda y voy a escribir Party Rumble. Party Rumble, eso es, doy un clic y aquí dentro de los precios puedo filtrar por gratuitos. Vamos a seleccionar este que tenemos aquí, este paquete de Don-Manson. Voy a dar un clic, recuerden que si no les aparece ustedes pueden buscar directamente aquí por el nombre del paquete o por el nombre del creador y simplemente le dan clic a agregar a sus assets y le dan abrir en Unity. Entonces en este caso yo le doy clic, le digo aquí abrir en el editor y listo, aquí se me carga el Package Manager, Party Monster Duo, le digo importar. Y aquí me muestra todos los recursos que trae ese paquete. Le voy a dar importar nuevamente, se me cargan los recursos y ya los podemos utilizar. Eso es. Ahora, dentro de Party Monster Duo tenemos diferentes archivos. Tenemos una carpeta de animaciones, una carpeta con un componente animator, ya los vamos a ver en un momento para qué son, materiales, mallas, objetos prefabs, escenas ya construidas y texturas. Ahora bien, tenemos el mismo problema con los materiales que con paquetes anteriores. Aquí simplemente voy a seleccionar todos estos elementos, voy aquí donde dice editar, selecciono rendering, materiales, convertir a el URP. Le doy clic aquí en proceder y listo, ahí los tenemos. Ahora, en esta carpeta de prefabs nosotros tenemos los diferentes personajes. Si yo doy un clic aquí y despliego esta ventana inferior, puedo ver el personaje inicial y puedo moverme a través de ellos. A pesar de que aquí aparezcan rosados, no se preocupen, ya están bien configurados. Ya en un momento se actualiza aquí la interfaz. Entonces, vamos a tomar uno de esos personajes y lo vamos a arrastrar a la escena. Pero antes voy a crear un plano para servir de suelo para mi prototipo. Entonces voy a dar clic derecho, 3D Object, plano. Aquí dentro de los ejes de escala le puedo colocar dos en el eje X y en el eje Z y vamos a crearle un material. Como este ya es un proyecto que vamos a estar creando, vamos a ser muy ordenados con las carpetas. Voy a dar clic derecho, crear folder y le voy a decir materiales. Dentro de esta carpeta voy a dar clic derecho, crear material y le voy a decir ground. Selecciono el material, se lo arrastro al plano y aquí en Basemap voy a seleccionar Default Gray Checker. Eso es. Y en este caso le voy a colocar un color azul, muy parecido a la sesión anterior. Y aquí le volvemos a cambiar el tiling, puede ser un 8. Y ahí ya tenemos un suelo de prototipado, ojo, 8. Perfecto. Sobre este suelo voy a venir aquí a la carpeta de prefabs que importamos. Voy a seleccionar uno de estos personajes, pueden seleccionar el que ustedes quieran. La diferencia entre ellos es un poco la malla y la textura, ¿sí? Pero en este caso voy a seleccionar este que se llama PO2. Voy a arrastrarlo y lo puedo soltar aquí en la escena. Si quiero que quede en la posición 000, simplemente le doy clic aquí y le digo resetear los valores. Ahí está. Entonces, ahora mismo mi personaje, si yo lo despliego, tiene diferentes partes que conforman todo el personaje en general. Tiene los ojos, tiene los guantes, tiene elementos decorativos. Si yo me enfoco sobre el personaje, si doy un clic y oprimo F, me voy a dar cuenta ahora mismo que si yo, por ejemplo, oculto los ojos, voy a apagar esos ojos del personaje. Entonces vean que este personaje está construido como con partes separadas y todas esas partes las encontramos aquí. Ahora bien, para comprender cómo está conformado este personaje, viene muy bien entender cómo es el flujo de desarrollo de personajes 3D para videojuegos. En nuestro canal de YouTube nosotros tenemos una clase completa explicando cómo se crean estos personajes desde el boceto y el dibujo en papel hasta que los tenemos listos y animados en nuestro videojuego.
De manera resumida, el proceso para la creación de estos personajes se ve de la siguiente manera. Inicialmente los artistas crean un boceto en papel. Ese boceto se va a convertir en un objeto con formas primitivas. Simplemente usan recuadros, círculos, cilindros. A esto se le conoce como blockout. Cuando ya tenemos nuestro personaje con ese blockout que representa la proporción del objeto, pasamos a hacer un modelo de alto detalle. Es un modelo con muchos polígonos. Tengan presente que esto se hace con programas como Blender, como Maya. Los que estén viendo la sesión y sean modeladores pues van a saber todo este proceso, y luego a ese modelo de alta definición se le hace una retopología. Se le baja la definición a los polígonos para que quede más adaptado a los videojuegos. Entonces, básicamente en todo este proceso construimos la malla de nuestro objeto. Vean que se ve así como con un tono gris porque todavía no tiene texturas ni colores. Luego, cuando ya tenemos esa malla, le vamos a aplicar una textura. Las texturas no dejan de ser imágenes, imágenes que se acomodan a la forma de la malla del objeto. Entonces yo tomo el objeto de la malla, le aplico la textura y ya tengo mi personaje pintado. Cuando yo ya tengo ese personaje, le voy a hacer unos huesos, estos elementos que vemos aquí. Esos huesos se van a pegar a la malla del objeto, y cuando yo empiece a mover los huesos, la malla va a reaccionar. De esa manera es que construimos las animaciones, y después cuando ya tenemos el personaje con esos huesos, aquí lo podemos animar. Básicamente este es el proceso. Nuevamente los invito a que se vean el video completo para que entiendan todo el proceso de creación de personajes y assets para videojuegos. Eso mismo sucedió con este personaje que tenemos aquí. Todas estas partes fueron modeladas y texturizadas. Además, si vamos aquí a este objeto y desplegamos, vean que tiene un objeto que se llama root. Ese root va a representar el esqueleto de mi personaje, y aunque aquí no lo podamos ver directamente desde Unity, sí podemos empezar a alterarlo. Si yo selecciono Spine, por ejemplo, y lo roto, vean que puedo empezar a hacer poses de mi personaje. Y en esas poses yo puedo empezar a capturar esas poses y hacer animaciones. Ya vamos a hacer un ejercicio de animación. Por ahora quiero que tengan presente la estructura de este personaje aquí ahora mismo que acabamos de importar. En las carpetas del proyecto, fíjense que tenemos las texturas del personaje, las mallas del personaje y también tenemos una carpeta de animaciones. Si yo doy un clic sobre uno de estos objetos, por ejemplo esta de Ron, puedo dar clic aquí ahora mismo y voy a tener a mi personaje corriendo. Todo este paquete ya trae por defecto esos recursos, y ya nosotros simplemente tenemos que aprovecharlas. También dentro de las carpetas tenemos los materiales que ya los hemos trabajado y tenemos las escenas, que esto ya son escenas propias del paquete, no tenemos que abrirlas. Pero fíjense que hay una carpeta con un nombre curioso que se llama prefab y fue de donde nosotros arrastramos nuestro personaje. Resulta que los prefabs en Unity son objetos preconstruidos. No voy a pasar mucho a la explicación profunda de qué es un prefab, les voy a mostrar rápidamente la funcionalidad y la utilidad de los prefabs, pero tengan presente que muchos de estos conceptos que estamos mencionando aquí los trabajamos a profundidad en nuestros cursos, en nuestros másters. Entonces, ¿qué es un prefab? Voy a crear aquí ahora mismo un cubo, clic derecho 3D, cubo, ahí lo tenemos. Cuando nosotros estamos creando videojuegos, normalmente vamos a tener una lista muy enorme de diferentes objetos. Entonces supongamos que todos estos son diferentes enemigos de mi mundo de juego. Durante el desarrollo vamos a imaginarnos que el jefe o nosotros mismos hemos decidido que debemos cambiar la escala de todos estos cubos, de todos los enemigos. Me tocaría ir cubo por cubo, cambiarle la escala a este, seleccionar otro, cambiarle la escala, y si yo tengo 1000 de estos enemigos es muy poco óptimo ir uno por uno haciendo esas modificaciones. Lo que puedo hacer es construir un prefab. Entonces voy a borrar estos elementos, me voy a quedar con el objeto principal y lo voy a arrastrar aquí a Unity, por ejemplo a esta carpeta. Vean que el color cambió a color azul. Eso significa que ya es un preconstruido. Puedo empezar a duplicar este elemento. Voy a dar control D. Y por ejemplo, voy a tomar uno de los prefabs y le voy a cambiar la escala. Ahora, si yo selecciono dentro de estos objetos prefabs, vean que me aparece una nueva opción aquí en la parte superior y le digo sobreescribir y le digo aplicar todo. Vean que todos los objetos que forman parte de ese prefab sufrieron esa modificación. Y para eso es que utilizamos los prefabs, listo, los preconstruidos. Como les digo, hay más que hablar de los prefabs, pero por ahora concentrémonos en nuestro personaje. Si yo doy clic sobre este objeto, bueno, si yo selecciono aquí, voy a mover la ventana Game aquí abajo un momento. Si yo doy un clic y ejecuto, vean que este personaje ya tiene animaciones por defecto. Entonces él empieza en idle, luego va a empezar a atacar, ¿sí? Ahí está. Eso es por este componente animator que tiene aquí adjunto. El animator es un componente que nos permite a nosotros adjuntar un controlador. Si ustedes dan a clic aquí, vean que en la carpeta del animator de este paquete viene este objeto por defecto. Entonces, ¿cómo funcionan las animaciones dentro de Unity?
Yo puedo desplegar aquí Windows, voy a Animation y aquí me encuentro con Animation y Animator. Estas son dos paneles diferentes, entonces voy a seleccionar Animator y voy a hacer lo mismo y voy a seleccionar Animation. Ahí está. La ventana del Animation me va a tocar moverla y pegarla aquí al lado de la consola, por ejemplo. Ahora bien, el Animator, vean que es como esta telaraña de diferentes cuadritos, es el encargado de controlar las transiciones entre los clips de animación. Cada animación que está haciendo mi personaje ahora mismo es un clip diferente, y si yo voy aquí a mi carpeta de animaciones y tomo uno de estos elementos, puedo decir que Attack 1 es una de estas cajitas que está aquí, mientras que Idol 3 también es otra cajita y así sucesivamente. Cada elemento de estos que tenemos aquí es un clip único de animación. Y desde el Animator nosotros controlamos las transiciones entre esos objetos, perdón, entre esas animaciones, y eso es lo que tenemos que hacer también a través de código. Luego, dentro de la ventana Animation, nosotros podemos crear animaciones a los objetos. Si yo selecciono, por ejemplo, mi personaje principal, aquí tengo toda la lista de animaciones que tiene creado este personaje por defecto, y si yo digo Dance y empiezo a moverme aquí en esta línea de tiempo, puedo ver esa animación construida. ¿Qué pasa? Estas animaciones que vienen ya cargadas dentro del paquete solo las podemos visualizar. Ahora mismo va a ser un poco complejo empezar a crearle animaciones desde cero a este personaje, pero les voy a mostrar rápidamente cómo funcionan las animaciones en Unity utilizando un objeto. Nuevamente vamos a seleccionar un cubo, aquí lo tenemos, y cuando yo tengo un objeto seleccionado, si voy a la ventana del Animation, vea que aquí me dice crear un nuevo componente de animación. Vean que el objeto cubo solo tiene una malla y tiene un box collider. Cuando yo le doy clic aquí en crear, él me dice, bueno, usted va a crear un nuevo clip de animación para ese cubo. Yo le digo, sí, entonces voy a venir aquí a Assets, voy a crear una nueva carpeta y le voy a decir Animations, animaciones, y le voy a dar a abrir. Bueno, aquí le colocamos el nombre a la animación, por ejemplo, cubo 1, y ya puedo trabajar aquí dentro de mi ventana Animation. Vean que me apareció cubo 1 aquí listado. Y a mi objeto cubo se le agregó un componente Animator con un controlador por defecto, que si damos clic y vamos a proyecto, lo podemos ver aquí. Ahí lo tenemos. Ve qué raro, no se me creó la carpeta de animaciones ahora, entonces lo que voy a dar clic es aquí, clic, crear folder, animations, y dentro de Animation voy a arrastrar la animación que acabo de crear y el controlador de animación del cubo. Los llevo aquí. Eso es. Vuelvo a mi ventana Animation, selecciono el cubo y cuando yo tengo el objeto seleccionado puedo entrar aquí al modo de grabación. Ojo, ahora mismo voy a desplegar mi ventana Animation y voy a dar un clic aquí sobre este botoncito rojo. Cuando este botón está activo, los cambios que yo haga sobre mi objeto se van a convertir en poses de animación. No van a afectar al objeto como tal, van a quedar guardados como poses de animación, ténganlo presente. Entonces, ahora mismo, con este objeto aquí activo y con la interfaz en rojo, voy a cambiar la escala del objeto. Entonces vean que aquí me apareció como este rombo, indicándome que esa es la pose de escala de mi objeto. Me voy a mover y lo voy a hacer un poco más grande. Eso es. Entonces vean que aquí ya estoy almacenando una animación dentro de la animation. Estoy construyendo mi clip de animación. Y si me muevo aquí a este otro segundo, puedo volver a hacerlo más pequeño. Y cuando doy clic en play, voy a tener ese movimiento. Listo. Así es como se construyen las animaciones dentro de Unity. En un principio tenemos que poner cuidado con estas opciones de activar el modo grabación. Vean que cuando yo salgo del modo grabación y salgo del modo preview, mi cubo vuelve a su estado original. Es más, si yo ahora mismo vengo aquí y me muevo por la interfaz, el cubo no sufre ningún cambio. Pero cuando yo ejecuto, él va a empezar a ejecutar esas animaciones porque tiene un componente animator que a través de un controlador está transicionando a esa animación que acabamos de crear. Ahí hicimos una introducción rápida a las animaciones en Unity, vamos entonces a continuar. Lo primero que vamos a hacer para nuestras mecánicas es configurar a nuestro personaje player. Ya tenemos un objeto que tiene un animator, que tiene animaciones cargadas que luego vamos a estar llamando y programando, y ahora vamos a agregarle un componente Rigid Body y un componente Collider para poder que colisione con el entorno y tenga físicas. Entonces, venga, antes de cualquier cosa, voy a bajar el tamaño de estos gizmos, voy a dar un clic aquí. Vean estos gizmos de la cámara, del elemento, esos iconos los voy a reducir porque a mí me estorban. Y en este caso, ahora sí, voy a venir aquí, le voy a decir agregar componente Rigid Body y le voy a decir agregar componente Box Collider. Ahora bien, venga oculto el animator por ahora,
despliego aquí el Box Collider. Ah, miento, no es un Box Collider, es un Capsule Collider. Entonces selecciono aquí, doy clic en estos tres punticos, le digo remover, le doy clic aquí y escribo Capsule y ahí me aparece Capsule Collider. Doy un clic. Vean que cuando agregamos el colisionador aquí se nos dibuja dentro de la escena y nosotros lo podemos modificar utilizando estos valores. Yo puedo elevar la cápsula, ahí está, y puedo aumentar o disminuir el radio del objeto y también puedo modificar la altura. Entonces esa es una forma de modificar el collider. Pero yo también puedo dar clic sobre este icono y me aparecen unos punticos con los cuales yo puedo mover mi colisionador. Entonces en este caso lo vamos a acomodar para que el colisionador esté como pegado al suelo. Perdón, como aquí a los pies del jugador, que ese sea su límite. Poniendo cuidado además de que no vaya a atravesar el plano, ¿sí? No queremos que el collider supere el plano sobre el que está parado. Eso es, lo vamos a dejar ahí tal cual, le voy a reducir un poco el radio. Ese es el collider de mi personaje. Y ahora, como tiene físicas y tiene colisionador, si yo lo elevo, cuando ejecuto, mi personaje ya va a caer al suelo. Perfecto. Ahora voy a venir aquí al animator y voy a aprovechar rápidamente, porque este es un animator propio que ya traía el personaje, y le voy a eliminar estas transiciones. ¿Para qué? Para que no me esté cambiando entre animaciones por ahora y siempre se quede haciendo idle. Entonces el juego se ejecuta y él solamente va a empezar a mostrarme esta animación reproduciéndose. Ahí está. Repite, repite, repite. Ahora sí, ya tenemos nuestro personaje configurado. Lo vamos a mover a través de las físicas. Después de todo, esto es un juego al estilo Fall Guys y lo que tenemos que hacer ahora aquí dentro de Assets es dar clic derecho. Vamos a crear una carpeta que se llame Scripts y dentro de Scripts vamos a empezar a crear nuestro código de programación. Lo primero que queremos hacer es la mecánica de movimiento de nuestro personaje. Voy a dar clic derecho, crear, Mono Behavior Script y lo puedo llamar Player Move. Selecciono entonces este elemento, venga, cambiémosle el nombre rápidamente. Voy a seleccionar aquí Player, le voy a escribir Player, oprimo Enter y le voy a arrastrar Player Move a mi personaje. Voy a ocultar el Rigid Body por ahora y el Capsule Collider y ya podemos dar doble clic y abrir Player Move en Visual Studio. Aquí ya tenemos nuestro script. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para lograr el movimiento de nuestro personaje? Recuerden lo importante de estar escribiendo algoritmos para ir pensando el paso a paso de lo que queremos lograr. Hasta el momento nosotros ya hemos visto cómo manipular objetos, cómo moverlos con el Rigid Body o por lo menos cómo aplicarles fuerzas y demás. Y este es básicamente el algoritmo que quiero que utilicemos o que consideremos para crear la mecánica. Entonces, inicialmente necesitamos acceder al componente Rigid Body del player. Acuérdense que podemos usar una variable pública o utilizar getComponent. A este componente Rigid Body le vamos a aplicar una velocidad. Entonces, luego de adjuntar el componente Rigid Body, necesitamos esa variable de velocidad. Esa velocidad va a determinar qué tan rápido se mueve nuestro personaje. Entonces ahí ya tenemos dos variables iniciales para crear. Luego vamos a verificar cuando el jugador oprime las teclas WASD o las flechas de mi teclado, para que dependiendo de esas flechas se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ojo, una cosa es verificar las teclas que está oprimiendo el jugador y otra cosa es verificar la dirección hacia donde vamos a mover el personaje. Y para poder verificar la dirección vamos a utilizar un vector, como ya lo hemos venido trabajando. Por último, con esto ya construido, lo único que nos queda faltando es aplicarle fuerzas al Rigid Body, aplicarle la velocidad que ya calculamos al Rigid Body para poder mover el player. Entonces vamos a realizar ese script. Inicialmente necesitamos dos variables, la variable de velocidad movimiento, que en este caso va a ser pública para poder modificarla desde el inspector, y va a ser de tipo float. Y en este caso se va a llamar simplemente velocidad. Le voy a dejar punto y coma, la voy a dejar vacía porque la queremos modificar desde Unity. Y aquí puedo agregar un comentario. Es importante que cuando programemos estemos comentando las variables, los métodos que estamos creando. Y en este caso le voy a decir variable que determina la velocidad del player. También necesitamos una referencia a nuestro Rigid Body. Entonces voy a decir Rigid Body. Ahí está. Y en este caso le podemos colocar un nombre. Rigid Player, Rigid Body, jugador. Pero lo convencional, lo que se suele utilizar es escribir simplemente la palabra RB, Rigid Body. Finalizamos con punto y coma. Ya tenemos entonces una variable velocidad, una variable Rigid Body, pero las dos están vacías. Vean que aquí no asignamos ningún valor y no hemos metido nada dentro de RB. Entonces, en este caso, desde el start vamos a meter el componente Rigid Body del objeto.
este componente que tiene ahora mismo mi player. Selecciono entonces aquí dentro del start y voy a escribir RB. Vean que como en la sesión pasada visual nos está ayudando y le digo tabular. RB igual getComponentRigidBody. Dentro de esta variable ya tenemos metido el componente RigidBody del objeto. Ahora bien, les hago una pregunta. Como estamos moviendo nuestro objeto a través de un componente de físicas, ¿dónde deberíamos llamar esas mecánicas? ¿En el update o en el fixed update? Recuerden que es recomendable que cuando trabajemos con físicas dentro de Unity utilicemos el fixed update. Entonces en este caso voy a escribir void fixed update, visual me va a autocompletar y me crea todo el método. Y aquí dentro del private void, dentro de este fixed update, ya vamos a crear nuestro algoritmo. Entonces, volvamos un momento. Aquí ya creamos el componente RigidBody, también creamos la variable y ahora vamos a verificar el input del jugador. En la sesión anterior utilizamos KCode, pero hoy vamos a utilizar otro método diferente. Vamos a utilizar un input getAxis. Vean lo que voy a hacer a continuación y luego explicamos qué está pasando. Voy a escribir aquí float. En este caso le voy a decir moveX, movimiento en el eje X, y esto va a ser igual a input.getAxis, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, y dentro voy a escribir literalmente la palabra horizontal. Finalizo con un punto y coma. GetAxis es un método dentro de Unity que va a convertir las entradas del jugador en valores que van desde -1 hasta 1. Es decir, cuando el jugador oprima las teclas, lo que va a recibir esta variable, gracias a este método, son valores de -1, de 0 o de 1. Por eso esta variable moveX es de tipo float. Pero para comprenderlo mejor veamos este gráfico. Aquí nosotros tenemos el método inputGetAxis. Y vean que a este método nosotros le tenemos que pasar una palabra como tal, en este caso horizontal, pero también le podemos pasar la palabra vertical. Ahora bien, como les menciono, inputGetAxis va a convertir la presión de las teclas del jugador en un valor que oscila entre -1 y 1. Cuando mi jugador no está apretando nada, ese valor va a ser igual a 0. Si mi jugador está apretando una de las teclas hacia la derecha o hacia arriba, ese valor va a ser igual a 1. Y si está apretando las teclas hacia la izquierda o hacia abajo, ese valor va a ser igual a -1. De esa manera nosotros podemos identificar qué tecla y qué dirección está oprimiendo el jugador, gracias a este método getAxis. Si tenemos entonces float movimiento en X para detectar cuando mi jugador se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, también necesitamos crear la variable float move en Z para verificar cuando se mueve hacia adelante o hacia atrás. Vean que ahora mismo mi personaje, lo voy a dejar aquí, lo voy a pegar al suelo, tiene estos valores de posición en X y en Z. Si yo lo muevo en X, vean que se me mueve hacia los lados, y si lo muevo en Z, se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y esos son los movimientos que queremos ahora mismo. No queremos move Y que mueva hacia arriba y hacia abajo. Eso lo vamos a hacer cuando programemos el salto. Entonces, en este caso, es básicamente lo mismo, input.getAxis, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, finalizo con punto y coma, y aquí dentro voy a escribir la palabra vertical. Básicamente lo que estamos diciendo es que dentro de estas variables me almacene los valores de -1, de 0 o de 1, dependiendo de lo que esté oprimiendo el jugador. Ahora bien, resulta que estos axis ya vienen construidos dentro del motor. Si nosotros vamos aquí a editar Project Settings y seleccionamos aquí Input Manager, yo puedo desplegar los axis y vean que me encuentro con horizontal y vertical. Si yo despliego, esta configuración ya me está diciendo que horizontal tiene información de los botones hacia la izquierda y hacia la derecha, o de la tecla A y de la tecla D. Lo mismo va a pasar aquí con vertical. Tiene información hacia abajo y hacia arriba, o la tecla S y la tecla W. Eso quiere decir que con ese método nosotros vamos a estar moviendo nuestro jugador utilizando las teclas WASD o las flechas de nuestro teclado. Perfecto, ya tenemos entonces la verificación del input del jugador usando getAxis. Ahora necesitamos encontrar la dirección hacia donde vamos a mover ese personaje. Y para eso utilizamos un vector. Vamos a crear entonces un vector 3, que lo podemos llamar dirección move. Ahora bien, en este caso con estas líneas solo creamos la variable, es un vector vacío. Le tenemos que pasar la información de un nuevo vector que tenga la posición. Entonces en este caso utilizamos new vector 3. Ahí está. Abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Recuerden que el vector nos pide tres valores, X, Y y Z, y habíamos mencionado que nosotros queríamos mover nuestro objeto en el eje X y en el eje Z. Entonces, para moverlo en el eje X le voy a pasar aquí moveX
Como no quiero que se mueva hacia arriba y hacia abajo, en el eje Y voy a ignorar ese valor, le voy a colocar un 0. Y como quiero que se mueva hacia adelante y hacia atrás, aquí le paso move Z. Fíjense que básicamente metimos el input de nuestro jugador dentro de un vector. Por último, ese vector lo podríamos multiplicar por la velocidad. Y listo, con esto básicamente ya tendríamos el movimiento de nuestro personaje. Eso sí, una buena práctica es normalizar los vectores. Por el momento, solo quiero que escribamos lo siguiente, .normalize. Ya vamos a explicar en un momento para qué sirve, pero por ahora continuemos. Ya tenemos entonces la dirección de nuestro personaje, hacia donde se está moviendo, gracias a que estamos almacenando dentro de un vector los inputs de movimiento del jugador. Lo último que nos queda es aplicar la velocidad al rigid body para poder que el personaje se mueva. Es muy sencillo, accedemos al rigid body del personaje, rb. Y vamos a buscar un método, una opción que se llama linear velocity, porque vamos a modificar su velocidad. Kinematic, linear velocity, aquí está, voy a dar doble clic y le voy a decir, vea, a el rigid body, a su método de velocidad, pásele la información de un nuevo vector 3, que tiene la siguiente información. Para el eje X, de ese nuevo vector que le estamos agregando al vector de linear velocity del rigid body, le voy a decir que para el eje X le pase la dirección de movimiento .x. La dirección de movimiento para el eje X. En el caso de Y, como no quiero que se mueva hacia arriba y hacia abajo, le voy a decir que le pase la información del rigid body .linear velocity .y. Como quien dice, pásele la información de velocidad actual del rigid body en el eje Y sin modificarla. Y por último, en el eje Z le voy a decir direction move .z. Eso es. Con estas 4 líneas que tenemos aquí, ya podemos mover nuestro personaje. Voy a dar archivo, guardar todo, vuelvo a Unity y aquí dentro de Player ya tenemos velocidad. Le voy a colocar un 5 y voy a ejecutar. Mi personaje está quieto. Si doy un clic aquí sobre el game y oprimo las teclas WASD o las flechas, vean lo que está pasando. Ya podemos mover nuestro personaje, pero tiene ese comportamiento todo extraño. Eso es porque necesitamos congelar los ejes de rotación del objeto. Para hacerlo no necesitamos más código, lo podemos hacer aquí desde el rigid body. Aquí donde tenemos este valor, voy a venir aquí a restricciones y le voy a decir congéleme la rotación del personaje en el eje X y en el eje Z. Cuando yo ejecuto, en este caso ya tenemos un buen movimiento. Vean que utilizando las teclas WASD gracias al axis podemos moverlo hacia los lados. Salimos del modo ejecución y con eso ya hemos terminado nuestra mecánica de movimiento. Pasemos entonces a hacer la mecánica de salto. Para el salto tenemos el siguiente algoritmo. Vamos a preguntarnos ¿cuándo puede saltar mi jugador? Pensémoslo por un momento. Mi personaje está corriendo por el escenario y se supone que si yo estoy pegado al suelo puedo brincar. Cuando yo brinco, luego no podría brincar desde el aire a no ser que mi juego tenga mecánicas de doble salto, que en este caso no lo vamos a hacer así, simplemente vamos a verificar cuando mi jugador está tocando el suelo. Para poder verificar cuando el jugador está tocando el suelo, hay un método en Unity que podemos utilizar, y es que en este caso, a los pies de mi jugador, vamos a crear un objeto pequeñito, y vamos a verificar si ese objeto está entrando en contacto con otro objeto identificado como el piso. Eso significa que mi personaje está pegado al suelo. Cuando nosotros brincamos, por ejemplo, aquí brincamos, ese objeto ya no va a estar en contacto con el suelo y nosotros podemos identificar eso como que el personaje ya está saltando. Ese es un método que se utiliza para calcular los personajes de los saltos y entonces en base a eso vamos a crear nuestro algoritmo. Primero vamos a necesitar crear la variable de fuerza salto. Luego vamos a verificar si el jugador está tocando el suelo, así con un check sphere. Este es un componente de físicas que ya vamos a ver en un momento. Luego, para verificar si mi personaje está tocando el suelo, vamos a utilizar una variable booleana, como lo veíamos aquí, está tocando suelo. Cuando mi personaje y la esfera estén dentro de ese rango, este check de booleano, este check de está tocando suelo, va a estar activo. Cuando mi personaje brinque, lo vamos a desactivar. Luego verificamos si el jugador presionó la tecla espacio. Y por último, a través de un if vamos a verificar si el jugador está en el suelo, si este check que tenemos aquí es verdadero y además presionó la tecla salto, entonces puede brincar. Calculamos la dirección hacia donde va a brincar y aplicamos un impulso al rigid body. Hagamos esto desde código. Bueno, antes de eso organicemos un poco nuestro código y movamos toda esta información que tenemos aquí en el Fixed Update dentro de un solo método.
Acuérdense que en la sesión anterior de fundamentos hablábamos de las funciones, que las funciones eran como bloquecitos de códigos que nosotros podíamos construir para procesar una información y que luego esa nos daba un resultado. En este caso vamos a aplicar un concepto parecido, pero vamos a crear un método. Podemos aislar o podemos crear un bloque de código y luego lo podemos llamar desde cualquier parte de nuestra ejecución. Eso sí, el método no se ve restringido a que le tengamos que pasar un valor como variable. ¿Listo? Entonces voy a decir void y le podemos colocar cualquier nombre a nuestro método. Por ejemplo, mecánicas, movimiento. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes y vean que aquí yo ya tengo un bloque de código que acabo de crear. Lo que voy a hacer es tomar todo este código, le voy a dar control X y lo voy a pegar aquí en mecánicas de movimiento. Si guardamos y vamos ahora mismo a Unity, no va a pasar nada, mi personaje no se va a mover y eso es porque necesitamos llamar este bloque de código. Entonces aquí dentro del Fixed Update voy a llamar a mecánicas movimiento, abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Es muy fácil de entender, cuando se ejecuta el Fixed Update me va a llamar a mecánicas movimiento y mecánicas movimiento tiene adentro todas estas líneas de código. De esa manera vamos separando y encapsulando las diferentes mecánicas del juego para que al final no tengamos un Fixed Update con 100 líneas de código ahí, con mecánicas de salto, con mecánicas de movimiento, de ataque, de todo lo que nos imaginemos. De esta manera podemos ir llevando un mejor orden. Listo. Entonces ahora mismo voy a guardar y el movimiento va a funcionar igual. Listo. Vamos entonces a programar el salto. Inicialmente lo que tenemos que hacer es crear las variables que necesitamos. Recuerden, una variable de fuerza salto y una variable booleana para verificar si estamos tocando el suelo. Y también creo que necesitamos una variable para verificar cuando presionamos la tecla de brincar. Listo. Todo eso son booleanos que nos van a ayudar a nosotros a crear nuestra condición final. Voy a ir aquí arriba y inicialmente vamos a crear la variable public float fuerza salto, punto y coma. Aquí le colocamos variable que determina la fuerza de salto y variable que almacena el rigid body del player. Aquí le vamos a colocar, inicializamos el rigid body y en este caso a este de mecánicas movimiento podemos decirle administra el movimiento del jugador. Ahora bien, ya tenemos la fuerza de salto, vamos a crear las variables booleanas para verificar si estamos tocando el suelo y si presionamos la tecla de salto. Entonces simplemente puedo decir bool está tocando suelo, punto y coma. La podemos dejar vacía por ahora. Y creamos otra variable booleana, presionó salto, punto y coma. Recuerden que es bueno nombrar los métodos, las variables y demás en inglés, pero en este caso, para que no sea súper fácil de entender, utilicemos el español. En este caso está tocando suelo, variable bool que indica si el player está tocando el suelo y variable bool que indica si el player oprimió la tecla de salto. Ya tenemos entonces las variables. Puedo venir aquí y eliminar esta variable como tal y eliminar también este paso. Aquí nos adelantamos un paso. Ahora vamos a verificar si el jugador está tocando el suelo. Recuerden la forma que yo les dije. Vamos a crear una esfera a los pies del jugador. Vamos a decir aquí dentro del Fixed Update que nuestra variable booleana está tocando suelo va a ser igual y aquí vamos a llamar a las físicas de Unity. Voy a escribir physics. Y en este caso tenemos muchos métodos y muchas propiedades. Podríamos calcular la detección del suelo con un RayCast, pero en este caso vamos a utilizar CheckSphere. Básicamente CheckSphere lo que va a hacer es crear una pequeña esfera en la posición que nosotros le indiquemos. Si yo me paro aquí sobre CheckSphere, vean que él me empieza a pedir diferentes valores. Me está pidiendo una posición desde donde va a aparecer esa esfera, un radio del tamaño de esa esfera, y un layer más para verificar con qué capa está colisionando esa esfera. No se preocupen, ya lo vemos en un momento. En este caso simplemente voy a abrir y cerrar paréntesis y escribo aquí punto y coma. Entonces, ¿cuál va a ser la posición inicial desde donde va a aparecer esa esfera? En este caso necesitamos un objeto que vamos a colocar a los pies del jugador para indicar que ese va a ser el transform.position desde donde va a aparecer la esfera. Entonces necesitamos crear ese objeto. Por lo cual aquí arriba voy a escribir public GameObject transform, queremos la posición del objeto transform y este objeto tipo transform lo vamos a llamar, por ejemplo, suelo checker, suelo check, punto y coma. Como esto es un componente transform, lo que vamos a hacer es crear un objeto vacío que va a tener este componente transform y lo vamos a poner aquí a los pies del jugador. Y de esa manera le vamos a indicar, vea, en esa posición donde tenemos ese objeto,
calcule esa función física que estamos llamando para que genere la esfera de colisión. En este caso lo primero que me pide es una posición, entonces aquí le voy a decir suelo check, que me tome la posición de ese objeto, coma. Luego me está pidiendo un radio. ¿Qué tan grande va a ser esa esfera? Yo aquí le puedo colocar un valor de 0.2 f por ejemplo y oprimo coma. Ya le pasamos la posición del objeto, ya le pasamos el radio, va a tener un radio de 0.2 y nos queda faltando un layer mask. ¿Qué es un layer mask? Resulta que en Unity nosotros tenemos un componente que conocemos como los layers. Los layers nos van a permitir a nosotros identificar ciertos tipos de objetos, de alguna manera para poder categorizar los diferentes objetos dentro de mi mundo de juego y poder aplicar funcionalidades específicas a esas capas. Por ejemplo, si yo selecciono este suelo aquí ahora mismo y le aplico el layer water, luego desde código podría indicarle que todos los objetos que tengan el layer water se comporten como agua, por ejemplo. Ahí ya me invento yo la lógica y programo todas mis mecánicas de agua a todos los componentes que tengan el layer water. Claro, aquí estos layers vienen por defecto, no están haciendo nada ahora mismo, water no está haciendo nada porque no hemos programado nada y por defecto tenemos esta opción de default. Pero yo puedo agregar layers y programarles características específicas. Por ejemplo, en este caso voy a crear un layer piso. Vean lo que hice. Selecciono un objeto, vengo aquí a layer, doy clic en agregar layer y escribo aquí piso. Listo. Luego voy a volver a seleccionar este plano y ya le puedo colocar el layer piso a ese objeto. Entonces es una manera que nosotros tenemos para identificar los objetos a través de código. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decirle que cuando la esfera toque un objeto que tenga el layer piso, entonces se active el booleano de está tocando suelo. Es por eso que aquí también necesitamos la variable para verificar el layer del piso. Entonces voy a decir public layer mask piso y escribo punto y coma. Aquí al final ya le puedo pasar el valor de piso. Ok, control Z. Escribo piso y con esto ya tendríamos nuestro check sphere. Bueno, en este caso solamente le estoy pasando el valor del suelo check.position. Eso es. Claro, fíjense que aquí el check sphere me está pidiendo un vector 3 de tipo posición. Si yo solamente le paso suelo check es como si le estuviera intentando meter un objeto transform. Entonces claro, él me saca un error. Pero cuando yo le indico, vea, a ese objeto suelo check, vaya y pásele la posición justo aquí dentro de ese vector, entonces ahí ya nos tenemos ese problema, listo. Y básicamente con esta línea de código estamos detectando si se está tocando el suelo. Vean que toda esta función de físicas me devuelve un verdadero o falso. Si esto que tenemos aquí se cumple, entonces verdadero, y eso lo estamos almacenando dentro de un booleano está tocando suelo. Aún así, lo único que hemos hecho hasta el momento es detectar si estamos tocando el suelo, no hemos brincado. Nuevamente, para encapsular mecánicas, vamos a crear un void detectar suelo, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, y en este método voy a arrastrar esta línea de código. Control X, Control V, detectar suelo. ¿Qué nos hace falta? Vean que tenemos detectar suelo, pero no lo hemos llamado desde el Fixed Update. Es más, vean que él está como algo gris. El Visual Studio me indica a mí que no estamos llamando este método en ninguna parte. Vean que está gris y me dice 0 referencias. Entonces yo mismo identifico, jue madre, no estoy llamando este método, no estoy detectando el suelo en mi ejecución. Entonces necesito venir aquí y llamarlo. Listo, ya detectamos el suelo, tenemos las mecánicas de movimiento y ahora sí podemos programar el salto. Entonces voy a decir void mecánicas salto. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes. Eso es. Ya verificamos entonces si hay un check sphere y nos queda solamente verificar si se presionó la tecla salto y hacer el condicional de si se presionó salto y estoy en suelo, puedo brincar para aplicar la fuerza. Verifiquemos entonces si se presionó la tecla space. Eso lo podemos hacer directamente desde el update y podemos hacerlo con un if. If, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, si input, punto, podríamos utilizar getKeyCode como lo hemos venido haciendo en la sesión pasada, pero en este caso voy a utilizar getButtonDown. Ahí vamos conociendo diferentes opciones para llamar los inputs de mi jugador, de mi player. Y en este caso, entre paréntesis y entre comillas, le voy a pasar la palabra jump. Nuevamente, internamente dentro de Unity ya está configurado que esta palabra va a estar asociada a la tecla espacio.
Entonces, si oprimo Get Button Down con el código Jump, eso significa básicamente si oprimo la tecla espacio. ¿Qué va a pasar si nosotros oprimimos la tecla espacio? Pues vamos a tomar este objeto presión o salto, este booleano que creamos, y lo vamos a hacer verdadero. Como está dentro del update, toda la ejecución va a estar verificando, esperando a que el jugador oprima la tecla salto. Cuando el jugador oprima salto, esto va a pasar a ser verdadero. Y esa condición nosotros la vamos a analizar desde nuestra mecánica de salto. Entonces vean, ya tenemos una mecánica, un booleano, que me está verificando si estoy tocando el suelo. Y tenemos otro booleano que me está verificando si presioné la tecla salto. Creemos un condicional. Si está tocando suelo y además presiono salto, eso significa que ya estoy brincando. Aquí es donde nosotros ya le vamos a aplicar la fuerza al Rigid Body. Entonces puedo venir aquí, verificar si tal y tal. Vean que aquí ya verificamos si estoy tocando el suelo y se presionó la tecla salto. Ahora necesitamos calcular la dirección hacia donde vamos a empujar el player y aplicar la fuerza. Voy a llamar al Rigid Body rb. Y escribo el método agregar fuerza. Abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Dentro de los paréntesis voy a pasarle la dirección hacia donde quiero mover mi personaje. En este caso, para no tener que crear un vector y las variables x, y y z, podemos utilizar vector3.up. Vector3.up, cuando yo me acerco, vean que me dice que es un vector que contiene los valores 0, 1 y 0. 1 para el eje y, que es precisamente hacia donde queremos mover nuestro personaje. Y esto lo voy a multiplicar por la fuerza de salto, que es la variable que tenemos aquí arriba. Ahora bien, resulta que addForce, además de pedirme el vector, me está pidiendo un método en cómo va a aplicar la fuerza o el impulso. Tenemos diferentes métodos, pero aquí yo puedo escribir la palabra force mode, aquí me sale, y si escribo punto, aquí me dice que puedo aplicar un impulso, una aceleración, un cambio de velocidad, y en este caso voy a seleccionar un impulso. Tenemos entonces una mecánica de salto que podemos llamar aquí desde mi Fixed Update. Mecánica de salto, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Eso sí, todavía nos queda verificar algo importante. Voy a dar archivo, guardar todo, vamos a Unity y selecciono el player. Aquí dentro del script, fíjense que ya me está pidiendo un suelo check y me está pidiendo un layer piso. Como mi plano tiene el layer piso, que se lo creamos, voy a seleccionar el player y aquí le voy a indicar piso. Ahí está. Y a este suelo check necesitamos pasarle un objeto. Entonces aquí dentro de player voy a dar clic derecho, crear objeto vacío y le voy a decir suelo check. Si yo doy doble clic otra vez, vean que ese objeto se creó justo a los pies del jugador. Si se creó en otro lado, lo que pueden hacer es moverlo a esa posición. Listo. Voy a dar control Z. Selecciono el player y aquí le arrastro el suelo check. Y le aplico una fuerza de salto, pongámosle 10. Voy a ejecutar. Ya puedo mover mi player y si oprimo espacio puedo brincar. Vean que esa fuerza de salto está muy grande. Y vean que él vuelve y rebota cuando toca el suelo. Vamos a colocarle un 2. Ahí está. Ahora mismo tenemos ese salto continuo, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando nosotros brincamos, le decimos al juego que presionó salto fue verdadero, pero en ningún momento le estamos volviendo a indicar que salto vuelva a ser falso. Entonces ese booleano de presionó la tecla salto siempre es verdadero. Entonces cuando ejecutamos y oprimimos salto, ese booleano de presionó la tecla salto es verdadero. Mi personaje se eleva, ya no está verificando, está tocando suelo, pero cuando vuelve y cae y toca de nuevo el suelo, las dos condiciones que estamos verificando desde el if siguen activas y vuelve y empieza entonces en ese rebote. Para eso necesitamos indicar el momento cuando se dejó de presionar la tecla de salto. Fíjense que aquí nosotros indicamos presionó salto es verdadero, pero en ningún otro lugar estamos diciendo que vuelva a ser falso, por lo que siempre es verdad que está presionando salto incluso cuando nosotros soltamos la tecla. Entonces, para solucionar eso, simplemente escribimos else, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de este else vamos a indicar que presiono salto es igual a falso. Cuando se detecta que estoy tocando el suelo y que presiono salto, puedo aplicar la fuerza a mi jugador. Si ocurre que ya no estoy tocando suelo porque me elevé, entonces presionar salto va a ser falso. Voy a dar entonces archivo, guardar todo. Ahora sí, vuelvo a Unity, bajémosle este valor a 4 por ejemplo y ejecutemos.
este caso ya brinco, sigo apretando espacio, ahí está. Entonces vean que con esto ya tenemos una especie de movimiento y de salto para mi jugador. Ahora mismo, como siento que mi personaje está como flotando, como si estuviera en la luna, le puedo aumentar aquí el valor de la masa. Ejecuto, ok, ya no salta tan fuerte y creo que está bien. Vamos a dejarlo así por ahora, luego seguimos puliendo el feeling de ese salto. Ya tenemos entonces la mecánica de salto y de movimiento. Vamos a continuar entonces con la rotación para hacer que mi personaje gire hacia donde nos estamos moviendo. Como les mencionaba anteriormente, calcular la rotación del personaje puede tener su complejidad, porque estamos utilizando métodos propios de Unity, utilizando cuaternios y demás. Pero vamos a ver entonces este paso a paso que está aquí para poder calcular la rotación del player. Inicialmente vamos a verificar los inputs del jugador, hacia dónde está oprimiendo las teclas o qué teclas está oprimiendo. Vamos a guardar en un vector la dirección hacia donde se va a mover ese personaje. Y antes de rotar nuestro personaje vamos a verificar esa dirección. Luego, utilizando un quaternion, vamos a determinar cuál es la dirección hacia donde vamos a rotar nuestro personaje y con loop rotation, que es un método de Unity, vamos a hacer que gire hacia esa dirección. Por último, le vamos a pasar esa información al transform del player usando un slurp para poder que esa rotación sea suavizada. A ver, hay que tener presente lo siguiente. Resulta que cuando nosotros hablamos de vectores, recuerden que yo les había hablado de un tipo de dato que tenía como una forma de listica con números adentro. 1, 32, ¿cierto? 5 y así sucesivamente. Desde la programación podemos visualizar los vectores de esa manera, pero también es correcto visualizar los vectores como flechas. Eso lo hacemos desde las matemáticas. Entonces, por ejemplo, recuerden que cuando estábamos en el colegio teníamos como un plano cartesiano y decíamos que este era el eje X y que este era el eje Y, y entonces que hacia la derecha estaban los números positivos y aquí los negativos, ¿cierto? -2 y lo mismo en el eje Y. Aquí el -1, el -2 y hacia aquí el 1 y el 2. Si yo, por ejemplo, tengo un vector con la posición 1,2, eso significa que tengo en X un 1 y en Y tengo un 2. En X tengo un 1 y en Y tengo un 2. Este puntico que tengo aquí me determina la posición de ese vector y yo puedo visualizar una flechita que conecta este vector. Es muy fácil entenderlo cuando tenemos dos ejes, X y Y, porque podemos visualizar fácilmente la flechita. Pero resulta que cuando trabajamos en Unity y trabajamos Vector 3, estamos trabajando en tres dimensiones, X, Y y Z, por lo que la flecha que se va a generar a través de ese vector ya va a participar en un entorno 3D. Entonces, aquí tenemos mi personaje, y si yo tengo una flecha, por ejemplo, 1,2,1, pues ya tendríamos que empezar a verificar los puntos de los diferentes ejes para poder dibujar nuestra flecha. En conclusión, quédense con la idea de que cuando usamos Vector 3 podemos imaginarnos una flechita apuntando a algún lado dentro de todo este entorno 3D. Esperen, muevo esto acá, ¿cierto? Dependiendo de los valores que le estemos pasando a ese vector. Es por eso que si a ese vector le pasamos unos valores de X en 1, Y en 0 y Z en 0, esa flechita que podemos imaginar va a estar apuntando en el eje X hacia esta dirección de acá. El movimiento del player, el brinco y demás, básicamente lo hemos estado calculando con vectores. Estos vectores los utilizamos para verificar la dirección hacia donde se está moviendo. Y es lo que necesitamos hacer también aquí con la rotación. Si inicialmente mi personaje está inclinado, mirando hacia el frente, y yo oprimo la tecla hacia la derecha, al vector de dirección se le van a pasar los valores necesarios para que esa flecha apunte en esa dirección. Y a través de estas opciones del quaternion, del loop rotation y demás, lo que hacemos es que mi personaje como que persiga esa flecha. Entonces va a hacer este movimiento. Y básicamente esa es la lógica detrás de la rotación. Claro, de manera muy superficial, muy resumida. Luego, para poder que ese movimiento que realice mi personaje sea suavizado y no sea así brusco, necesitamos utilizar Slurp. Entonces, con eso en mente, pasemos a programar la rotación del personaje. Voy a venir aquí, voy a decir void rotación player, abro y cierro paréntesis, corchetes, y inicialmente vamos a buscar los inputs de movimiento, que en este caso es básicamente las mismas líneas de código que tenemos aquí. Move X, Move Z, calculamos los inputs de movimiento
y vamos a crear nuestro vector de dirección para verificar hacia dónde se está moviendo el jugador en relación a las teclas que está oprimiendo. Puedo decir vector 3, dirección rotación, va a ser igual a un nuevo vector que me va a pasar a mí los valores del movimiento en X y el movimiento en Z. Move Z, punto y coma. Luego voy a crear una condición. En este caso voy a decir si la dirección de rotación, si ese vector, esa flechita, punto magnitud, es mayor que 0.1, en este caso le colocamos un F, entonces ahí sí vamos a llamar al quaternion y las funciones de loop rotation y de slurp. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta línea de magnitud? Ya hemos visto que cuando nosotros presionamos la tecla, cuando utilizamos getAxis, estamos convirtiendo esos valores en un rango que va desde -1 a 1. Si no presiono nada, ese valor va a ser 0. Eso también significa que la magnitud de ese vector, que podemos imaginarlo, qué tan grande es ese vector, va a ser 0 cuando el jugador no presiona nada. Es decir, como si no hubiera flechita. Pero cuando apenas presiona una tecla, ese vector adquiere una magnitud, un tamaño por decirlo. Eso quiere decir que la magnitud de ese vector ahora mismo es mayor que 0.1, ¿sí? Porque acabamos de presionar ese valor. Eso se traduce en que el jugador está oprimiendo una tecla, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Ahora sí, cuando verificamos esa magnitud, vamos a indicar la rotación. Voy a decir quaternion, dirección objetivo, va a ser el nombre de la variable, y eso va a ser igual a quaternion.loopRotation, vamos a llamar al método loopRotation, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y vean que loopRotation me está pidiendo un vector 3. Ese vector 3 es el que nosotros tenemos aquí, dirección de rotación. Y por último, le vamos a pasar esta información al transform de rotación del jugador. Transform.rotation va a ser igual a quaternion.slurp. Abro y cierro paréntesis, finalizo con punto y coma, y básicamente slurp nos está pidiendo dos quaternions y nos dice que va a interpolar entre esos dos valores según una variable float que nosotros le pasemos. Entonces, inicialmente le vamos a decir transform.rotation porque esa es la rotación actual de nuestro jugador. Si estamos mirando a la izquierda, queremos pasarle esa rotación y vamos a hacer que el personaje gire hacia la dirección objetivo que acabamos de crear, dirección objetivo. Y por último le vamos a pasar un valor de 0.15f que luego podríamos cambiar para ir alterando como la suavidad con que gira mi personaje. Y con esto ya tenemos la rotación del player. Vengo aquí arriba y en mecánicas del Fixed Update, puede ser aquí antes del salto, voy a llamar a las mecánicas de rotación player. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Vamos a dar archivo, guardar todo, vamos a Unity y en este caso cuando ejecutamos, vean que si ya nos movemos hacia los lados, podemos ver el movimiento de nuestro personaje. Podemos brincar, seguirnos moviendo, muy bien. Entonces vean, ya tenemos mecánicas de movimiento, mecánicas de salto y mecánicas para rotar nuestro personaje. Ahora sí, vamos a continuar con las animaciones. Las animaciones son algo sencillas de programar, pero necesitan como un trabajo previo dentro de Unity. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver aquí a Unity y voy a ir al componente Animator. Si tengo seleccionado mi player, me tiene que aparecer este componente Animator por default. Podemos aprovechar este, pero para que hagamos el ejercicio, creemos uno desde cero. Voy a venir aquí a mi carpeta de animaciones que creamos, donde estaban las animaciones del cubo, y puedo borrar esas animaciones. Las voy a eliminar ahora mismo. Le voy a decir delete, selecciono ese cubo que tenía aquí, lo borro, y dentro de esa carpeta voy a crear un controlador player. Voy a dar clic derecho, crear, selecciono por aquí animation, y tenemos un animator controller. Le voy a dar clic y le digo controller player. Este objeto controller player se lo voy a reemplazar aquí dentro de este valor. Simplemente doy clic sostenido, lo arrastro y lo suelto. Eso es. Ahora, mi componente animator no tiene nada, no tiene ningún clip. Ahora voy a ir a la carpeta de animaciones del paquete y vamos a buscar las animaciones de idle. Por aquí dice idle 3, esta que está aquí, y voy a venir aquí al animator, despliego esta opción y aquí tengo el clip, lo selecciono y lo arrastro. Entonces ya tenemos una animación de idle por defecto. Luego vamos a buscar esta animación que se llama Round FWD. Si no la encuentran aquí fácilmente, pueden buscar aquí el nombre directamente, ¿cierto? Run y él les filtra el objeto. Procuren que sea este mismo nombre, Run01FWD.
pero aquí lo tenemos rápidamente. Lo selecciono y arrastro esta animación de correr. Ya tenemos entonces dos clips de animación. Podemos pasar de idle a correr. Nos falta la animación de salto, que es esta que está por aquí, que se llama Jump Air. Despliego y arrastro. Perfecto. Tenemos entonces estos valores. Nosotros podemos crear transiciones entre ellos y condicionar esas transiciones. Vean pues, voy a dar clic derecho aquí sobre idle, selecciono hacer transición y lo voy a mover, por ejemplo, a correr. Si yo doy un clic sobre la flechita, bajo este elemento, aquí me aparece un recuadro con estas opciones y aquí tenemos un apartado de condiciones. Esas condiciones nosotros las creamos a través de los parámetros. Voy a dar un clic. Podemos crear parámetros de 4 tipos: float, enteros, booleanos o triggers. Triggers son como disparadores, listo, pero por ahora vamos a utilizar los que conocemos, float y booleano. Entonces, por ejemplo, voy a decir float y voy a llamar a este parámetro velocidad. Ojo, estos parámetros son diferentes a las variables que tenemos en nuestro script. Eso sí, también tenemos que manejar estos parámetros desde código. Ya lo vamos a ver en un momento. Y también voy a crear un parámetro booleano que se puede llamar tocando suelo, que nos va a indicar cuando estamos tocando el suelo para poder crear la transición hacia el salto. Pero bueno, por ahora que tenemos de idle, voy a pasar a correr cuando el parámetro de velocidad sea mayor que 0.01. Si este valor de velocidad es mayor que 0.01, entonces mi player va a transicionar a la animación de correr. Veámoslo en ejecución. Voy a dar un play. Mi personaje está ahí en idle y si yo cambio este parámetro a 1, vean cómo transiciona a correr. Si le varío el parámetro ahora no va a pasar nada porque no tenemos otra transición. Es decir, mi personaje ya se queda aquí infinitamente. Vamos a decirle que vuelva cuando este valor de correr sea menor que 0.01. Es decir, ya se quedó quieto porque la velocidad es menor que 0.01. Y ahí ya podemos crear transiciones entre esas dos animaciones. Aquí cuando le coloco 1 empieza a correr y si le coloco 0 vuelve y se detiene. Otro aspecto que tenemos que tener presente es esta propiedad del hasExitTime. Vean que cuando nosotros cambiamos estos parámetros como que se tarda un momentico para cambiar de animación. Eso es porque esta opción hace que tenga que cumplirse un tiempo específico para que haga la transición. Y ahora mismo no queremos eso, porque queremos que se haga rápido, que cambie de estado rápidamente. Entonces en ese caso selecciono la flechita y le digo 0, 0 y desactivo hasExitTime. Y aquí hago lo mismo, 0, 0 y desactivo el hasExitTime. Presiono, vuelvo y modifico este valor y vean que ya cambia de inmediato. Ya no se demora en hacer la transición. Tenemos entonces los parámetros de velocidad y tocando suelo, que es un booleano de verdadero o falso. Ahora vamos a pensar, ¿cómo paso yo de mi estado de idle a brincar? Creo una transición y aquí le voy a indicar en las condiciones que si la velocidad es menor que 0.01, porque en ese caso sabemos que estamos en idle, 0.01, y además si el parámetro tocando suelo es falso. Cuando estas dos condiciones se cumplan, la animación de idle va a pasar a la animación de salto y podemos devolvernos. Vamos a decir que en este caso, si la velocidad es menor que 0.01 y si tocando suelo es verdadero, entonces yo vuelvo a idle. Esa es la lógica que tenemos que hacer para las transiciones de las animaciones y luego solamente vamos a tener que modificar estos parámetros desde código. Voy a dejar aquí esto desactivado y para estas transiciones también desactivamos el hasExitTime. Despliego aquí 00 hasExitTime, 00 hasExitTime. ¿Qué nos queda por verificar? Las transiciones de correr a saltar. Entonces yo estoy corriendo cuando la velocidad aquí es mayor que 0.01 y voy a pasar a saltar cuando tocando suelo es falso. Lo mismo para devolverme, selecciono la flechita, doy clic aquí y aquí doy un clic, aquí selecciono si correr es mayor, ok, 0.01 y si tocando suelo es falso. Perfecto, yo creo que ya con estas transiciones tenemos todo listo. Vengan que voy a borrar esto, desactivo el hasExitTime, borro esto aquí en ceros, desactivo el hasExitTime y ya todas tienen transiciones correctas. Lo único que nos queda entonces es llamar estos parámetros desde código. Entonces lo primero que necesitamos es una referencia al animator.
para poder acceder a sus propiedades. Entonces escribo animator y lo puedo llamar anim, punto y coma. Coloquemos aquí el comentario, variable que almacena el animator del player. Ahora necesitamos inicializar el animator. Anim, getComponent animator, y vamos a crear un método específico para poder actualizar las animaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente necesitamos volver a verificar hacia qué dirección se está moviendo el jugador para poder tener un vector de dirección. Y utilizando ese vector de dirección, verificando la magnitud, recordemos que con la magnitud anteriormente podíamos verificar si se presionaba la tecla o no. Verificando esa magnitud, vamos a actualizar los parámetros de velocidad que acabamos de crear. Entonces voy a venir aquí, voy a crear un método void actualizar anims, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchetes, y en este caso casi que podemos incluso repetir estas líneas de código. A ver, no es óptimo estar copiando las mismas líneas de código para todos los métodos. Esto lo hacemos porque recordemos que el GameLab también está dirigido a principiantes y esta es una manera muy fácil de empezar a entender que nosotros necesitamos capturar el input del jugador, convertir esos inputs en valores flotantes y con ellos calcular un vector para encontrar ya sea la dirección de rotación o la dirección de movimiento. Y en este caso vamos a hacer eso similar, vamos a capturar el movimiento para poder convertirlo en un vector y de ese vector sacar la propiedad de magnitud para poder indicar que se actualicen las animaciones. Ese fue el proceso que se eligió para esta clase, para ir separando todo en bloques, pero sepan que hay miles de formas de poder realizar todo lo que estamos haciendo aquí. El llamado a las animaciones las podríamos hacer directamente desde las diferentes mecánicas de movimiento y demás, pero para llevar un buen orden y ver cómo las mecánicas se van separando, por eso lo estamos dividiendo como en bloques. ¿Listo? Eso es. Entonces, ahora bien, voy a volver a llamar estas líneas, voy a decir float x, bueno, es más, incluso copiémoslas, aquí está, y creemos un vector para almacenar la dirección, vector 3, movimiento lo podemos llamar, y esto va a ser igual a new vector 3, movimiento en x, 0, movimiento en z. Finalizo con punto y coma. Entonces ya tenemos ese vector que me indica a mí la dirección de movimiento. Luego voy a crear una variable de tipo float que se va a llamar vel animación. Este va a ser la variable que vamos a utilizar para actualizar el parámetro de velocidad en nuestro animator. Y para eso es que queríamos encontrar este valor de movimiento, porque vamos a utilizar el vector.magnitud. Voy a decir aquí movimiento punto magnitud, y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de mi player. Velocidad. De esa manera, cuando el jugador no oprima nada, pues este valor me va a dar 0, y 0 por la velocidad que tenemos va a ser 0, lo cual le va a estar indicando a mi jugador que está totalmente quieto, para que con la transición que nosotros hicimos entre las animaciones se ejecute el idle. Ahora sí, vamos a actualizar los parámetros del animator. Voy a decir anim. Y vean que en este caso nosotros creamos dos parámetros, un parámetro float de velocidad y un parámetro booleano que se llama tocando suelo. Tal cual, con este mismo nombre necesitamos escribirlos. Entonces voy a darle copiar, control C, voy a ir a Unity, escribo anim.setFloat, el mismo tipo de parámetro que creamos, voy a abrir y cerrar paréntesis, finalizo con punto y coma, y dentro de los paréntesis escribo comillas, abro y cierro comillas. Vean que setFloat en este caso me está pidiendo cuál es el valor string, la palabra que está representando el nombre de ese parámetro. Nosotros le colocamos velocidad, así tal cual. Y luego me está pidiendo un valor flotante que se le va a asignar a ese parámetro en el animator. En este caso, le voy a decir que es vel animación. Vel animación. Eso es. Llamamos al animator con esta función o este método setFloat, le pasamos el nombre del parámetro que escribimos y a ese parámetro le actualizamos el valor con velocidad de animación. Y lo mismo con bool. anim.setBool, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Aquí en este caso le vamos a pasar el valor del parámetro que se llama tocando suelo, control C. Y aquí le voy a escribir tocando suelo, coma, me va a pedir un valor de verdadero o falso, un valor booleano para actualizar este parámetro. Y aquí simplemente le pasamos el valor de nuestra variable está tocando suelo. Listo, que ella se actualiza durante la ejecución. Ahí está.
Ya solo nos queda llamar actualizar las animaciones. Puede ser aquí, actualizar anims. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Con esto básicamente ya hemos terminado todo el control de nuestro personaje. Voy a dar archivo, guardar todo, vuelvo a Unity, selecciono aquí mi player, ahí está, verifico los valores, venga aquí oculto estos objetos, verifico, perfecto, y podemos ejecutar. Entonces mi personaje está ahí quieto, yo me empiezo a mover, paso a la animación de correr, y si brinco, paso a la animación de saltar. Correcto. Ah, ojo, aquí me está pasando como un error luego de brincar. Veamos qué pasa. Eso puede ser por problemas con las transiciones. Verifiquemos que sí estén bien. Es decir, cuando yo voy de idle a correr es porque la velocidad es mayor que 0.1 y agreguémosle otro parámetro porque tocando suelo es verdadero. Listo. Lo mismo pasa de run a idle. Cuando es menor que 0.1 la velocidad, pero cuando tocando suelo también es verdadero, porque corremos pegados al suelo. Ahora, cuando yo brinco, la velocidad es menor que 0.1 si estoy desde idle, tocando suelo es falso, correcto, y vuelvo si la velocidad es menor que 0.1 y tocando suelo es verdadero, correcto. Y aquí, tocando suelo es falso si voy de correr a brincar, correcto, y la velocidad es mayor que 0.1, mientras que si vuelvo a correr, si estoy en el aire y vuelvo a correr, tocando suelo ya pasa a ser falso y velocidad es mayor que 0.1. Con eso esperemos que agregando estos parámetros ya esté bien. Ejecutemos. Ok, aquí voy, corro, brinco. Ah, pero todavía tiene ese problema con el salto. No creo que sea desde el código. Una de estas tiene que estar mal. Ok. Véanlo aquí. Vean, falso cuando pasamos de run a jump. Pero también está en falso cuando pasamos a correr, de salto a correr. Entonces, claro, ahí se genera un conflicto. Y por eso es como que él no sabe a qué animación dirigirse. Entonces aquí ya corro, brinco, eso. A ver, hagamos varias pruebas. Eso, perfecto. Ahí ya tenemos entonces nuestro player, moviéndose en todas las direcciones. Voy a aprovechar aquí ahora mismo y vamos a crear un par de obstáculos. En este caso voy a dar clic derecho, crear cubo, por ejemplo. Venga, le reseteo la posición. Lo voy a mover, lo voy a ampliar, eso es, y podemos agregarle el mismo material. Ahora, vean lo que pasa. Si yo empiezo a ejecutar, vean como mi player cuando se sube a este cubo, como que se queda flotando, ¿cierto? Como que se queda flotando sobre el cubo. Y eso es porque de ahora en adelante todos los objetos por los cuales puede correr mi jugador tienen que tener el layer piso. Porque para eso fue que nosotros indicamos que solamente corra sobre el layer piso. Entonces ya con eso lo solucionamos rápido. Venga, muevo la cámara, la voy a ubicar aquí, eso es, ejecuto y ahora sí voy y brinco, ahora sí, ya puedo correr. Eso para que lo tengan presente, bien. Ahora, podríamos finalizar creando la cámara de nuestro personaje y creando un obstáculo para que ya en la última sesión nos dediquemos a crear las últimas mecánicas de los obstáculos y a decorar todo el nivel. Hagamos la cámara ahora mismo. La cámara la vamos a hacer muy sencilla. Vamos a utilizar un paquete que tiene Unity que se llama Cinemachine. Este es un paquete que no es de la App Store, es propio, es una herramienta propia de Unity y la encontramos aquí. Vamos a ir a Windows, voy a seleccionar Package Manager. Desde el Package Manager nosotros no solamente descargamos los proyectos de la App Store, sino también proyectos propios de Unity o como plugins o paquetes propios de Unity. Y aquí se encuentran ustedes de todo, paquetes para animación 2D, para los sprites, paquetes para las cámaras como el Cinemachine o incluso para grabar la pantalla de nuestro videojuego como el Recorder y demás. Entonces, en este caso en el Unity Registry voy a escribir Cinemachine, aquí está, Cinemachine como tal, y le voy a decir instalar. No se tarda mucho y básicamente es un paquete muy profesional que ya tiene instaladas muchas funcionalidades para las cámaras de nuestros videojuegos. Ahora mismo yo puedo dar clic aquí en la jerarquía, aquí abajo tengo Cinemachine, el paquete que instalamos, y tengo tipos de cámaras que puedo empezar a utilizar. Cámaras al estilo Dolly para crear filmaciones y secuencias de películas, o puedo tener cámaras por ejemplo para seguir objetivos, que es la que vamos a utilizar, o cámaras para movimiento en 3 dimensiones, Third Person cámara y demás. En este caso voy a utilizar este Follow cámara. Voy a dar un clic y en esta opción que nos dice Target Object, Tracking Target, voy a arrastrar a el player. Lo voy a llevar aquí. Vean que ahora mi cámara se posiciona, ojo, el Cinemachine
se posiciona atrás de mi jugador. Y desde estas propiedades, muevo mi cabeza aquí un momento y ya desde estas propiedades yo puedo modificar la posición de esa cámara, porque si yo voy ahora mismo a la main cámara y la intento rotar, vean que está bloqueada. Esto es porque cuando creamos un cinemachine, esta se convierte como en el cerebro de la cámara principal. Y entonces aquí ahora mismo yo ya puedo empezar a modificar valores, muestra a ver, para cambiar la posición. Puedo mover este valor acá, puedo seleccionar aquí este target, ok, puedo mover este valor del offset, algo así, muy bien. Voy a dar aquí, lo ubico, ya se trata es como de personalizarlo un poco, ok, y quiero acercar un poco la cámara. Y desde este offset en Z me puedo acercar, eso es. Y listo, con eso ya tenemos una cámara profesional en nuestro videojuego. Voy a ampliar aquí y ejecuto. Vean entonces que la cámara va a seguir a nuestro jugador. Perfecto. Creo que tiene como mucha fuerza a la hora de moverse, como que vuela cuando se mueve. Podríamos aumentarle más aquí la gravedad desde el Rigid Body, pero pues empezaríamos ahí como a pelear con la gravedad y la fuerza de salto. Hagamos lo siguiente, vamos al código y dentro del Start, apenas inicia el videojuego o incluso dentro del Awake, vamos a afectar el valor de gravedad de Unity en general. Justo aquí le voy a decir physics.gravity, voy a acceder al motor de físicas de Unity y a su componente de gravedad y le voy a decir igual new vector 3, le voy a pasar un nuevo valor y para el eje en Y le vamos a aumentar la gravedad. Entonces, en X le voy a decir 0, en Y le voy a decir menos 30, F, y en Z le voy a decir 0. El valor por defecto que trae la gravedad en Unity es de 9.8. Entonces con esto vamos a hacer que el personaje, pues, como que la gravedad le pegue más fuerte. Voy al archivo, guardar todo, vuelvo a Unity, ejecuto y ahora eso, tenemos un movimiento ya más restringido de mi salto. Y aquí ya simplemente le puedo aumentar la fuerza de salto. Poner 10 por ejemplo. Eso, esto se siente mucho mejor. Podemos aumentarle más. Venga, salgo de la ejecución. Le voy a poner 15 de salto. Doy play. Y en este caso puedo brincar. Eso, mucho mejor. Ya hemos avanzado bastante. Tenemos nuestro personaje. Lo que nos queda es empezar a decorar y hacer unas mecánicas para diferentes obstáculos en mi mundo. Vamos a crear un obstáculo antes de terminar la sesión y luego en la próxima ya nos dedicamos a crear plataformas que se muevan, a crear obstáculos que nos empujen, por ejemplo, o cilindros rotatorios utilizando código y utilizando las físicas de Unity. Entonces, para esta plataforma o para esta mecánica, lo que vamos a hacer es como una plataforma donde yo apenas la toque, ¡pum!, me impulse hacia arriba como con un mega salto. Entonces voy a crear un nuevo objeto 3D, lo puedo llamar cubo. Un cubo mejor dicho, lo ubico aquí y le voy a bajar la escala. Okay, lo amplío un poco, lo aplano. Cuando mi personaje brinque sobre esta plataforma, se va a elevar hacia arriba. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vengan, yo aprovecho, duplico estos materiales. A este le voy a colocar mega salto, y a este le voy a colocar bloques, por ejemplo. Y ya puedo cambiarles los tiles. En este caso le voy a agregar bloques a este objeto y le coloco 4 y 4 para que se vea mejor. Y a este mega salto le hago lo mismo, le voy a colocar 2 y 2, no, perdón, ojo, selecciono mega salto, 2 y 2 y le voy a cambiar el color, poner un verde, algo así. ¿Cómo vamos a hacer para que cuando mi personaje toque este objeto lo mande a volar? Nosotros ya hemos visto que los objetos dentro de Unity tienen componentes de tipo collider, box collider. Existen métodos propios para verificar las colisiones y los triggers de los objetos. Los triggers los veremos después, por ahora veamos las colisiones. Cuando yo me choco con un elemento, yo puedo verificar esa detección a través de código y disparar eventos o ejecutar mecánicas. Lo que vamos a hacer entonces es que cuando un objeto con un colisionador choque contra este elemento, a ese objeto que entró dentro del colisionador le aplique una fuerza hacia arriba. Y para eso vamos a crear un nuevo script. Voy a dar clic derecho, crear, mono behavior y lo puedo llamar mega salto. Mega salto. Eso es. Selecciono entonces el cubo, le arrastro el mega salto, coloquémosle el nombre aquí mega salto, oprimo enter y abramos el script. Es muy sencillo, incluso ni siquiera vamos a necesitar estos métodos. Fíjense pues, primero voy a crear la fuerza de salto. Public float
fuerza salto. ¿Con qué fuerza va a mandar este objeto los otros elementos hacia arriba? Ahora, para detectar las colisiones utilizamos el método onCollision. Void, escribimos void, onCollision, vean que aquí visual nos ayuda y tenemos varias opciones, onCollision enter, onCollision exit, onCollision state. Y también tenemos esas opciones para el 2D. Ahora como estamos trabajando en 3D vamos a utilizar un onCollision enter, que básicamente me dice cuando un objeto entró en colisión con el elemento que tenga este script. Si yo utilizo exit me va a indicar cuando después de entrar en una colisión el objeto ya salió de esa colisión, para eso utilizamos collision exit, y state me indica cuando el objeto permanece en la colisión. Nosotros podemos explorar luego estos métodos, por ahora veamos cómo funciona el onCollisionEnter, voy a dar doble clic y él ya me construye un método completo, una función, porque vean que me está pidiendo incluso un objeto de tipo colisión. Entonces, cuando un objeto entra en colisión con este elemento, con el elemento que tiene este script, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al rigid body de ese elemento, voy a llamar un rigid body, le coloco el nombre RB, puede ser cualquier nombre, y esto va a ser igual a la colisión, ojo, a este valor de colisión que tenemos aquí, que recordemos este es el colisionador del otro objeto que entra en colisionador con la plataforma de megasalto. Por eso lo estamos pidiendo aquí como valor desde la función. Entonces aquí le digo igual collision.rigidBody. Listo. Con esto básicamente lo que estoy diciendo es que cuando un objeto entra en colisión con este elemento, cree una variable rigidBody y meta el rigidBody del objeto que está colisionando en este espacio. Listo. Lo meta dentro de esta variable. Y ahora sí, simplemente nos queda casi que incluso copiar esta misma mecánica de salto. Recordemos que para nosotros aplicar aquí el salto decíamos rb.addForce, fuerza salto y demás, es básicamente lo mismo. Entonces decimos rb.addForce, abrimos y cerramos paréntesis, porque le vamos a aplicar una fuerza de salto superior. Entonces aquí le voy a decir vector3.up para indicar la dirección hacia donde mueve el objeto, hacia arriba, por la fuerza de salto, y vamos a aplicar esa fuerza con un force mode de tipo impulso. Eso es. Y con esto ya tenemos la plataforma megasalto. Voy a guardar, vuelvo a Unity, selecciono megasalto y en este caso le voy a colocar un valor de 30, por ejemplo. Si brincamos con 15, coloquémosle un 30 para que sea el doble de salto. Entonces ahora cuando yo me mueva y me acerque, vean que en este caso ya puedo brincar sobre esa plataforma. Pueden aumentar la fuerza de salto. Por ejemplo, coloquémosle 300. A ver, otra vez. Ahí me mandó a volar el personaje. Me acabo de dar cuenta de un problema porque cuando nosotros nos movemos dentro de la interfaz, si yo ahora mismo vengo y me acerco, por ejemplo, a este muro, me voy moviendo hacia él y oprimo salto, vean que él como que se queda pegado a ese muro, ¿sí? Eso es por el material físico. Lo podemos solucionar rápidamente con un material físico. Voy a venir aquí, crear una carpeta Physics Material y dentro de esta carpeta vamos a crear un material físico, Physics Material, y le vamos a decir que la fricción sea 0. 0, 0, fricción combine mínimo, y lo que le voy a decir a estos elementos, a estas plataformas, es que en su colisionador van a tener ese material. Le voy a colocar aquí 0 fricción, 0 fric, y listo, con eso ya tendríamos ese problema solucionado. Entonces me muevo y vean, ya puedo brincar ahí. Si me muevo hacia el objeto y brinco, ahí está. Lo mismo acá, eso, ya puedo brincar. Y esto ya se presta para empezar a manipular los escenarios. En la próxima sesión es que vamos a empezar a crear los obstáculos y las mecánicas como tal, a crear los checkpoints y demás. Pero aquí yo puedo empezar a tirar plataformas, por ejemplo, de esta manera, y jugar un poco a brincar entre ellas, ¿cierto? Voy a venir acá, luego podemos crear todo el circuito, brinco y voy jugando a brincar entre ellas. Ojo porque si se caen, ya caen al infinito. Eso es algo que hay que corregir con los checkpoints. Básicamente decirle que si llegamos a cierto punto o colocar un trigger para que cuando toquemos ese objeto vuelva y nos reinicie la posición. Es muy sencillo, pero ya lo haremos en la próxima sesión. Por ahora ya tenemos las mecánicas de movimiento base y nuestro primer obstáculo para crear nuestros circuitos. Solamente nos queda faltando un par de obstáculos, decorar y listo. Antes de terminar, veamos cuál es el reto de esta sesión. El reto de esta semana consiste en crear el primer circuito para nuestro videojuego al estilo Fall Guys. Ya hemos creado un personaje con mecánicas de movimiento y creamos nuestra primera plataforma, la plataforma de megasalto. Por ahora, utilizando esos recursos, vamos a construir una especie de circuito, algo como esto.
En la próxima sesión vamos a crear más obstáculos como cilindros rotatorios, plataformas en movimiento vertical y horizontal. Vamos a crear los checkpoints de nuestro videojuego para que cuando el personaje caiga entonces pueda respawnear. Pero por ahora nos vamos a dedicar a prototipar el primer nivel, el primer circuito de obstáculos para nuestro videojuego. Aquí lo importante es ser creativos. Muevan las plataformas, ubíquenlas en diferentes posiciones. Como ya sabemos manejar Unity, inventémonos obstáculos, configuremos elementos y demás. Pueden inspirarse en los niveles de Fall Guys. Entonces, cada uno de los participantes crea un circuito inicial y nuevamente graba un pequeño gameplay de 1 minutico recorriendo ese circuito. Completen el reto y nos lo envían a nuestras redes o a nuestro correo. Los participantes que realicen el reto van a desbloquear nuestra plantilla del Game Design Document. Aprovechen ese recurso como un primer acercamiento al diseño de videojuegos. Ahora sí, continuemos. Invéntense más elementos, importen assets de la Ads Store, decoren todo el escenario y nos comparten esos resultados. Y básicamente se va a hacer el reto, listo. Lo único que tienen que hacer es crear el circuito, grabar un pequeño gameplay como ya lo han hecho y enviarlo a nuestras redes o a nuestro correo. Entonces aquí voy. Ok. Ok. Ya para terminar damos File, Save Project. Puedo seleccionar aquí Default. Eso es. Espero que les haya gustado toda la sesión, toda la clase, todas las mecánicas que estamos programando. Ya la próxima será nuestra sesión final, donde vamos a terminar todas las mecánicas como tal, presentaremos nuestro máster de programación completo y prepararemos todas las recompensas para los participantes. Sin más que decir, nos vemos en la próxima sesión.